Muy buenos días, estudioso del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfin Pinto y en este video vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular ACV, lo que debes saber para salvar tu vida. Este va a ser un video complementario al video principal que va a ser aterosclerosis, video que pues tenemos aquí en el canal y que si gustas puedes ir a verlo después de terminar de ver este. Iniciemos. El accidente cerebrovascular o ACV es lo que ocurre cuando el flujo de sangre que va al cerebro se interrumpe. Cuando la sangre transporta lo que es los nutrientes y el oxígeno necesario para que el cerebro funcione de forma adecuada y pueda producir su propia cantidad de energía, la que ella pues necesita para funcionar de forma ideal. Entonces, si el flujo de sangre se interrumpe, no va a llegar ni los nutrientes ni el oxígeno, por ende el cerebro se va a quedar sin energía suficiente para trabajar de forma adecuada. Este ACV o accidente cerebrovascular puede ser de dos tipos, isquémico o hemorrágico. Uno de tipo isquémico, por ejemplo, puede ser causada por la aterosclerosis, donde al obstruirse lo que es el flujo normal de los vasos sanguíneos por una capa de, por ejemplo, grasa, no va a fluir la sangre de forma adecuada, por ende se va a quedar sin nutrientes necesarios en el cerebro. Otra causa isquémica viene siendo, por ejemplo, causada por trombos o émbolos que van a llegar a producir lo que es un flujo inadecuado de sangre a partes esenciales del cerebro. Y una causa hemorrágica es, como su nombre lo dice, una hemorragia que pues obviamente es como una fuga de sangre en el cerebro, y al fugarse la sangre pues va a dejar de nutrir esa parte pues donde debería llegar. Entonces, esto es muy importante porque si ocurre un ACV de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, el cerebro no va a funcionar de forma adecuada. Es muy importante saber que las causas isquémicas representan entre un 80 y un 85%, mientras que las causas hemorrágicas solo representan entre un 15 y 20%. Esto es muy importante porque es la segunda causa de muerte en el mundo, especialmente en países desarrollados, y es la principal causa de muerte en mujeres. Además de esto, el 40% de los pacientes que desarrollan un ACV o un SB suelen desarrollar secuelas de tipo moderada a grave el resto de su vida. Otra cosa es que el 15% suele presentarse en menores de 45 años, sin embargo la mayoría pues, suele afectar a mayores de 65. Y por último, es muy importante saber que el 20% de los pacientes que desarrollan un accidente cerebrovascular suelen desarrollar otro accidente cerebrovascular en los próximos 3 meses. Y eso suele representar una quinta parte de todos los SBs en el mundo. Entonces imagínense. Entre los factores de riesgo tenemos, por ejemplo, la dislipidemia, video que tenemos en el canal y que si gusta pues ir a verlo. La placa de aterosclerosis, como mencionábamos, una causa de tipo isquémica. Tenemos también lo que es el tabaquismo, tenemos la diabetes, otra causa importante de SB a nivel mundial. Tenemos lo que es la obesidad y el sedentarismo. También tenemos lo que son antecedentes familiares y factores de riesgo asociados mucho a lo que son los genes. Pero entre todas, la principal causa de accidente cerebrovascular a nivel mundial es la hipertensión arterial mal controlada. ¿Por qué? Porque suele causar mucho el tipo tanto de hemorrágica como de tipo isquémica. Entonces, la principal causa a nivel mundial de accidente cerebrovascular es la hipertensión mal controlada. Los síntomas suelen ser muy frecuentes en este tipo de pacientes mencionar, por ejemplo, lo que es un rostro caído, lo que es una alteración del equilibrio, van a presentar lo que es una pérdida de la fuerza en el brazo o una pierna, van a presentar lo que es impedimento visual y repentino, suelen presentar también dificultad para hablar, y por último, en este caso, siempre hay que llamar a lo que es el servicio del 911. Juntos, todos estos síntomas forman la mnemotecnia rápido. O sea, cuando un paciente tenga un accidente cerebrovascular, recuerden la palabra rápido: rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de la fuerza de los brazos, impedimento visual, van a tener dificultad para hablar. En este caso, lo siguiente es obviamente llamar al servicio de urgencia. El 30% de los pacientes tienen síntomas previos, como por ejemplo ataques isquémicos o transitorios, que suelen presentar como síntomas como aura. Así que este tipo de paciente, cada vez que tú ves a un paciente que se le caiga el rostro, que no pueda levantar la mano, que le cuesta hablar, rápidamente llama al servicio de urgencia porque este paciente está pasando por un SB. Para el diagnóstico es bastante sencillo. Lo más importante es la historia clínica. Una buena historia clínica y completa es básicamente el pilar fundamental para el diagnóstico de todas las enfermedades que hemos mencionado en todos estos videos. Todo es básicamente con el pilar fundamental, que es la buena historia clínica, y en este caso literalmente es el pilar más fundamental. Aquí podemos apreciar lo que es la escala de Cincinnati, que se suele usar mucho en la historia clínica. Aquí se evalúa lo que es la desviación de la comisura labial. Podemos apreciar en el muñeco cómo puede tener el labio arriba y uno no lo puede alzar debido a que tiene debilidad de la comisura labial. Tenemos lo que es la debilidad de las extremidades superiores. Como puede ver, puede alzar perfectamente la mano derecha, pero no puede alzar la mano izquierda. Y por último va a tener alteraciones en el habla, que puede hablar
básicamente con la lengua caída o no puede mencionar las palabras de forma correcta. Literalmente si presenta alguno de estos síntomas tiene un 72% de que se trate de, por ejemplo, un SB. En este caso hay que llamar rápidamente lo que es el servicio de urgencia, porque si ocurre en menos de 4.5 horas se le puede dar la terapia con alteplasa en este tipo de pacientes y el paciente suele recuperarse de forma muy rápida. Otra escala que se suele usar mucho es la escala de Nils. Esta escala es muy importante porque permite evaluar de forma inicial la gravedad neurológica de los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico principalmente. Es muy importante porque si tiene una puntuación que va a ser mayor de 4 y menor de 25, se recomienda la terapia de trombólisis en este tipo de pacientes. La escala Nils evalúa diferentes cosas, en total evalúa hasta 11 cosas, evalúa básicamente 11 parámetros. Entre estas tenemos lo que es el nivel de conciencia, tenemos lo que es la mirada conjugada, el campo visual, la parálisis facial, los miembros superiores derecho e izquierdo, miembros inferiores el derecho y el izquierdo, la ataxia de miembros, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y por último la extensión y la inatención. Entonces todos estos parámetros se evalúan y se establece lo que es el valor de la escala de Nils. De hecho también esta escala de Nils se suele utilizar en algunos casos para evaluar qué tanto el paciente está recuperando su función. A medida que este valor va disminuyendo, pues se va diciendo que el paciente va recuperando su fuerza, va recuperando su capacidad para hablar, va recuperando lo que es su capacidad para mover los brazos, la capacidad, por ejemplo, para levantar los labios, etc. Entonces, esta escala no solamente se utiliza como abordaje inicial, sino que también en algunos hospitales se suele usar para evaluar que también se está recuperando el paciente después de tener un ACV. Para el diagnóstico también se suele usar lo que es la tomografía axial computarizada cerebral simple, que básicamente se utiliza para evaluar lo que es cómo se encuentra el cerebro, especialmente antes de comenzar a iniciar lo que es un tratamiento y a ver qué tipo de lesión tenemos, si es una parte isquémica o una causa hemorrágica. Entonces esta es una prueba muy común que se suele usar en este tipo de pacientes. Aquí podemos apreciar en esta imagen de abajo lo que es una tomografía axial computarizada simple de la cabeza de un paciente saludable, una persona normal como tú y como yo. Así se debería ver lo que es el cerebro. Si vemos por ejemplo un ACV de un paciente que tiene una lesión isquémica, vamos a apreciar lo que es esa muerte del tejido celular y va a presentarse lo que es una lesión de tipo hipodensa. O sea, vemos que la densidad es menor a la del tejido cerebral normal, debido a que ya este tejido pues ha muerto literalmente. Y si vemos una lesión, un ACV, una lesión de tipo hemorrágica, vamos a ver lo que son estas rupturas de vasos que va a causar pues una imagen o una lesión hiperdensa, o sea, una densidad mayor a lo del tejido cerebral normal. También tenemos otra prueba de imagen que es la resonancia magnética cerebral. En esta prueba de imagen podemos apreciar en la imagen de abajo lo que es una resonancia magnética de una persona saludable como tú y como yo, que pues no tenemos ninguna lesión cerebral. Si el paciente presenta lo que es una lesión de tipo isquémica, un ACV de tipo isquémico, una accidente cerebrovascular de tipo isquémico, vamos a presentar en una resonancia T2, mostrará lo que es un área infartada en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. Va a presentar esa imagen, como puedes ver ese punto aquí, que es una lesión hiperintensa. Y en tal caso que sea un tipo hemorrágica, va a presentar en una T2, vemos lo que es una ruptura de esos vasos en lo que es el área lateral de la corteza, aquí podemos apreciar, y también va a ser una lesión de tipo hiperintensa. Entonces es muy importante que en una resonancia magnética tanto una lesión hemorrágica como una lesión isquémica van a tener una lesión de tipo hiperintensa. En el tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender del tipo de paciente, pero lo más importante es que en este tipo de pacientes hay que permitir lo que es una disolución de los trombos. Se puede utilizar como medida inicial lo que es la alteplasa para degradar y romper lo que es el coágulo para que permita lo que es el flujo adecuado de sangre. También se pueden realizar procesos quirúrgicos, como por ejemplo se puede utilizar lo que es un catéter, también se puede hacer lo que es una angioplastía para pues abrir lo que es el vaso sanguíneo que está siendo obstruido, ya sea por una aterosclerosis, por un coágulo, y pues pueda fluir la sangre de forma adecuada, llegándole al cerebro lo que tanto los nutrientes como el oxígeno. También tenemos otra prueba de imagen, como por ejemplo la embolización, en el caso de que el paciente tenga lo que es una hemorragia subaracnoidea. El tratamiento adecuado por una embolización de un aneurisma es obviamente hacer una embolización para que pues no se termine acumulando la sangre en este punto y la sangre pueda fluir, como podemos ver en la flecha roja, de forma adecuada, evitando que se vaya hacia la parte del aneurisma y con el tiempo pues se termine rompiendo, causando lo que es una ACV de tipo hemorrágico. Entonces hay que obviamente impedir que la sangre se desvíe hacia esta pequeña bolsita, hasta esta pequeña aneurisma, y en ese caso pues que fluya de forma directa al resto del cerebro pues.
Como medidas preventivas tenemos obviamente el control de la presión arterial, la alimentación saludable, aquí podemos apreciar los alimentos saludables, el ejercicio regular de 25 minutos al día, no fumar, no beber bebidas alcohólicas en exceso, especialmente en este tipo de pacientes, y por último controlar la diabetes y el colesterol. Pero sobre todo, el más importante para prevenir los accidentes cerebrovasculares es controlar la presión arterial. Esto sería todo con respecto al tema de accidente cerebrovascular ACV. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video puedes dar tu comentario, tu me gusta, puedes compartir. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en nuestros próximos videos.